En la vida, la fe no se pierde de golpe, no suele ocurrir como una caída violenta ni como una negación repentina, ni siquiera como una puerta que se cierra de pronto y deja todo a oscuras. A veces empieza de una manera mucho más silenciosa, casi imperceptible. Una frase que antes consolaba, deja de consolar. Una explicación que durante años apareció suficiente, empieza a quedarse corta. Una oración, un ritual, una enseñanza, una imagen de Dios, una forma de entender la vida o incluso una idea espiritual que en otro tiempo nos sostuvo, empieza a sonar lejana, como si perteneciera a una casa antigua en la que todavía reconocemos muebles queridos, pero donde ya no podemos vivir del mismo modo. Y eso desconcierta, porque no siempre lo que deja de sostenernos fue falso. Esta es una de las claves más importantes. A veces una creencia se rompe no porque estuviera construida sobre mentira, sino porque ya cumplió su función. Fue abrigo cuando hacía frío, bastón cuando no sabíamos caminar solos, lámpara pequeña en una noche inmensa. Hubo palabras que nos ayudaron, símbolos que nos dieron paz, enseñanzas que nos permitieron atravesar duelos, miedos, pérdidas, o preguntas que en aquel momento eran demasiado grandes para nosotros. Por eso duele tanto reconocer que ya no bastan, porque no se trata de despreciar lo que nos sostuvo, sino de aceptar que el alma ha crecido más allá de aquella forma. Hay una pregunta que aparece en ese instante y que puede temblar por dentro. ¿Qué hago con aquello que amé si ya no me sostiene? ¿Cómo honro lo que fue refugio sin quedarme encerrado en él? ¿Cómo reconozco que una verdad me ayudó en una etapa, pero ahora se me ha quedado pequeña? Esa tensión es profundamente humana. Una parte de nosotros siente gratitud, otra asfixia. Una parte quiere seguir repitiendo lo conocido, otra empieza a pedir algo más limpio, más verdadero, menos heredado, menos automático. Y ahí comienza el verdadero movimiento espiritual. No cuando lo tenemos todo claro, sino cuando dejamos de fingir que lo antiguo sigue vivo si por dentro ya no respira. Porque el alma tiene una manera muy particular de avisar. No siempre grita, a veces solo retira su presencia de aquello que antes estaba lleno de sentido. Uno sigue oyendo las mismas palabras, pero ya no vibran igual. Sigue entrando en los mismos espacios, pero algo dentro se queda fuera. Sigue pronunciando frases espirituales conocidas, pero nota que no le atraviesa. Y entonces aparece una especie de culpa, como si dudar fuera traicionar, como si crecer fuera ingratitud, como si dejar de creer exactamente igual significara haber perdido profundidad. Pero quizá ocurre lo contrario. Quizá por primera vez la persona está tomando en serio su propia conciencia. Hay frases que durante un tiempo pueden ser medicina y después convertirse en venda. Todo pasa por algo, todo es luz. Confía en el proceso. La vida siempre sabe. Si vibras bien, todo llega. Pueden contener una intuición valiosa, pero usadas sin alma, pueden acabar tapando heridas que necesitan aire. Cuando alguien sufre, no siempre necesita una explicación rápida. A veces necesita presencia, silencio, verdad.
Y cuando una espiritualidad ya no puede sentarse junto al dolor sin decorarlo, tarde o temprano el alma deja de creer en ella como antes, no porque rechace la luz, sino porque ya no acepta una luz que niega la noche. Ese es el punto exacto donde muchas personas se sienten perdidas. Antes tenían respuestas disponibles, sabían qué decirse cuando tenían miedo, qué pensar cuando sufrían, qué interpretación aplicar cuando algo se rompía. Pero un día esas respuestas ya no alcanzan. Y cuando eso sucede, no aparece inmediatamente una fe más grande. Primero aparece el vacío, una intemperie interior, la sensación de estar entre dos mundos. El viejo ya no sirve, el nuevo aún no tiene nombre, y ese espacio puede doler mucho, porque la mente quiere seguridad, quiere mapa, quiere una nueva frase a la que agarrarse, pero el alma a veces no pide una respuesta nueva, pide silencio, honestidad, no correr a fabricar otra jaula solo porque la anterior se ha abierto. Cuando aquello que nos sostenía deja de sostenernos, podemos caer en dos peligros. Uno es destruirlo todo con rabia, como si nada hubiera tenido valor. El otro es volver atrás por miedo, fingiendo que todavía creemos igual solo para no atravesar el vértigo. Ninguno de los dos caminos es plenamente libre. El camino más maduro suele ser más humilde. Agradecer lo que ayudó, nombrar lo que ya no sirve y permitir que la vida interior respire sin tener que disfrazarse. No hace falta escupir sobre el antiguo refugio para poder salir de él, pero tampoco hace falta quedarse viviendo allí por gratitud si ya no hay aire. Tal vez la ruptura de la fe comienza así, no como una pérdida de lo sagrado, sino como la caída de una forma demasiado pequeña de acercarnos a lo sagrado. Se rompe la explicación, pero no necesariamente el misterio. Se rompe una imagen, pero no necesariamente la presencia. Una doctrina, una práctica, una pertenencia o una manera de interpretar la vida. Pero quizá lo que están haciendo debajo es una relación más honesta con aquello que no puede encerrarse en ninguna fórmula. Y aquí conviene decir algo con mucha ternura. No juzguemos demasiado rápido a quien atraviesa una crisis de fe. Desde fuera puede parecer que se ha enfriado, que se ha apartado, que ha perdido sensibilidad espiritual, pero tal vez está ocurriendo algo más profundo. Tal vez esa persona ha dejado de repetir para empezar a escuchar. Tal vez ya no puede vivir de prestado. Tal vez su alma ha empezado a pedir verdad donde antes aceptaba consuelo. Y eso, aunque duela, puede ser uno de los movimientos más sagrados del camino. Porque hay una madurez que no consiste en creer más cosas, sino en mentirse menos. Una madurez que no necesita despreciar el pasado, pero tampoco vivir encadenada a él. Una madurez que comprende que algunas respuestas fueron buenas para cruzar una etapa, pero no para permanecer en ellas toda la vida. Y cuando esta comprensión aparece, la ruptura deja de aparecer únicamente una desgracia. Empieza a aparecer una llamada. Quizá no estamos cayendo, quizá estamos siendo empujados hacia un suelo más hondo. Quizá no se está apagando la luz, se está rompiendo la lámpara donde intentábamos encerrarla. No hemos perdido la fe. Hemos empezado a soltar la forma antigua que la sostenía. Y quizá
tal vez, quizá, para que algo más grande, más desnudo y verdadero pueda aparecer. Escuchas Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de cuando la fe se rompe y algo más grande aparece. Nadie empieza creyendo desde cero. Llegamos al mundo sin palabras propias, pero rodeados de palabras ajenas. Antes de que podamos preguntarnos qué sentimos realmente ante la vida, ante la muerte, ante Dios, el alma, el bien, el mal, o ante el misterio de existir, ya hay voces alrededor nuestro explicándolo todo. La familia, la cultura, la religión, la ausencia de religión, la época en la que nacemos, las heridas de quienes nos educan, las esperanzas de quienes nos aman, los miedos de quienes nos protegen o nos controlan. Todo eso va construyendo una primera casa interior. Y dentro de esa casa aprendemos a nombrar lo sagrado o a desconfiar de ello, o temerlo o buscarlo sin saber todavía que lo estamos buscando. La fe heredada no es necesariamente una cárcel, muchas veces es una raíz. Nos da un lenguaje, una pertenencia, símbolos, historias, una manera de mirar más allá de lo visible. Puede haber mucha belleza en lo recibido. Una oración de niño, una vela encendida por una madre, una canción, una procesión, un silencio en una iglesia. Todo eso puede formar parte de nuestra memoria más profunda. Sería injusto tratar toda herencia espiritual como mentira o imposición. Hay cosas recibidas que nos salvaron sin que entonces lo supiéramos. Hay palabras antiguas que fueron abrigo, tradiciones que incluso con sus sombras han sostenido a millones de almas cuando la vida parecía demasiado grande. El problema no está en recibir una fe, sino en no revisarla nunca. Porque una cosa es tener raíces y otra muy distinta es vivir enterrados en ellas. Una cosa es honrar lo que nos fue dado y otra confundir gratitud con obediencia eterna. Muchas personas no creen exactamente lo que han descubierto, sino lo que aprendieron a repetir. Repiten frases, normas, miedos, imágenes de Dios, ideas sobre el pecado, la culpa, el merecimiento, la salvación, la muerte o el destino. No porque todo eso haya pasado por su experiencia, sino porque cuestionarlo les parece traicionar a quienes les dieron esa visión del mundo. Y así, sin darse cuenta, pueden vivir una espiritualidad que no nace del alma, sino de la costumbre. Hay un momento en que la conciencia empieza a preguntar: ¿esto que creo es mío de verdad? No mío en el sentido de posesión, no como quien levanta una bandera para separarse de los demás, sino mío porque lo he sentido, atravesado, lo he contrastado con mi vida, mis caídas, mis pérdidas, mis silencios, mi manera de amar y de sufrir. ¿Esto lo creo porque me sostiene o porque me da miedo soltarlo? ¿Lo defiendo porque lo siento verdadero o porque no sé quién sería si dejara de defenderlo? ¿Me acerca al amor o me mantiene en la culpa? ¿Me abre a la vida o me encoge? Esa pregunta no destruye la fe, la pone a prueba. Y lo que no soporta ser mirado quizá
no era tan profundo como parecía. La fe aprendida puede ser muy útil al principio. Todos necesitamos mapas antes de conocer el territorio. Necesitamos que alguien nos hable del sentido, de la compasión, del silencio, la gratitud, la trascendencia. Necesitamos maestros, libros, símbolos, caminos abiertos por otros. Nadie madura espiritualmente aislado de toda influencia. Pero llega un momento en que el mapa no puede sustituir al viaje. Uno puede escuchar muchas ideas sobre el alma y seguir sin escucharse. Puede hablar de Dios y vivir desde el miedo. Puede conocer teorías sobre la energía, la vibración, el karma, la conciencia o la unidad y aún así no saber mirar con ternura a quien tiene delante. Lo aprendido solo se vuelve sabiduría cuando baja a la vida. Si se queda en repetición, adorna la mente, pero no transforma el corazón. Y luego está la fe prestada, que quizá es la más sutil. No siempre viene de la infancia ni de una tradición religiosa. A veces aparece en la edad adulta, cuando estamos rotos, confundidos o necesitados de sentido. Llegamos a un libro, a un maestro, a una terapia, a una comunidad, una corriente espiritual, a un grupo que habla nuestro idioma interior justo cuando nos sentíamos solos, y de pronto todo parece encajar. Alguien pone palabras a nuestra herida, alguien ordena el caos. Alguien nos dice que hay un propósito, un proceso, una misión, una explicación. Y eso puede ayudarnos mucho porque a veces una enseñanza llega en el momento justo y nos levanta del suelo. Pero también puede ocurrir que sin darnos cuenta cambiemos una dependencia por otra. Dejamos una jaula antigua y entramos en una jaula nueva, solo que ahora tiene música suave, palabras de luz y apariencia de libertad. La fe prestada pesa cuando no se convierte en experiencia propia. Durante un tiempo puede ser bastón, pero no puede ser raíz permanente. Podemos repetir el lenguaje de otros, sus frases, sus certezas, interpretaciones, promesas y sentir que estamos creciendo, cuando quizás solo estamos viviendo espiritualmente en casa ajena. Antes obedecíamos a una autoridad religiosa, ahora obedecemos a una autoridad espiritual moderna. Antes temíamos al castigo, ahora tememos bajar la vibración. Antes nos culpaban por pecar, ahora nos culpamos por atraer lo negativo. Cambia el vocabulario, pero si no hay verdadera libertad interior, la estructura sigue siendo parecida. Por eso llega un momento en que el alma pide silencio, no para rechazar todo lo aprendido, sino para distinguir qué hay ahí de verdad viva y qué hay solo de eco. El silencio nos permite escuchar qué creencias respiran dentro y cuáles se han quedado como frases decorativas. Nos permite tomar en las manos lo heredado, lo aprendido y lo prestado, y mirarlo sin odio, pero también sin miedo. Esto me ayudó. Esto me hizo daño. Esto fue puente. Esto ya es pared. Esto tiene amor, esto tiene control. O me abre o me encoge. Ese discernimiento es un acto espiritual profundo, porque no destruye por destruir, separa lo vivo de lo muerto. La madurez no consiste en despreciar las raíces, sino en no vivir prisioneros de ellas. Un árbol no traiciona a la semilla por crecer, la semilla
no le pide al árbol que siga siendo pequeño para demostrar gratitud. De la misma manera, una persona no traiciona su historia espiritual por revisar lo recibido. Puede honrar a quienes le dieron una fe y al mismo tiempo reconocer que necesita respirar de otro modo. Puede agradecer una enseñanza y dejarla atrás. Puede mirar una tradición con respeto sin entregar su conciencia a todo lo que esa tradición diga. Puede recibir de muchos caminos sin perder su centro. Quizá la verdadera fe empieza precisamente cuando deja de ser solo heredada, aprendida o prestada. Cuando pasa por la libertad, cuando uno puede decir: esto lo elijo porque me vuelve más verdadero, no porque me obligaron, ni porque me da miedo soltarlo, no porque necesito pertenecer a cualquier precio. Y quizá también pueda decir: esto ya no lo elijo, aunque un día me sostuvo. Esto lo dejo con respeto, lo transformo, lo limpio de miedo, lo conservo porque todavía tiene amor. Porque una espiritualidad honesta no necesita romper con todo para ser libre, pero tampoco necesita conservarlo todo para parecer fiel. Aprende a agradecer y a soltar, a escuchar lo recibido sin arrodillarse ante ello. Aprende que ninguna palabra ajena, por hermosa que sea, puede sustituir la verdad que el alma puede descubrir por sí misma. Y cuando esa verdad empieza a nacer, aunque sea pequeña, aunque todavía tiemble, ya no estamos viviendo de prestado. Estamos empezando a caminar con nuestros propios pies. Hay una decepción que duele de una manera especial, y es la que aparece cuando aquello que asociábamos con la luz empieza a mostrar sombra. No hablamos solo de perder confianza en una persona, en una comunidad, en una enseñanza o en una institución. Hablamos de algo más íntimo. Sentir que un lugar al que fuimos buscando verdad, amor, consuelo o sentido también puede contener ego, manipulación, juicio, negocio, soberbia, incoherencia. Y eso rompe por dentro, porque uno no se acerca a lo espiritual como quien compra cualquier cosa. Normalmente llega ahí con una herida, una pregunta, una necesidad de comprender, una esperanza. Por eso duele tanto descubrir que a veces donde se hablaba de amor había control, donde se hablaba de humildad había protagonismo, donde se hablaba de sanación había dependencia y donde se hablaba de despertar había personas incapaces de escuchar una duda sin sentirse atacadas. Pero esta decepción, aunque duela, también puede limpiar mucho la mirada. Nos enseña algo importante: no todo lo que usa lenguaje espiritual nace de una conciencia espiritual. Una frase bonita puede esconder una falta de compasión. Una promesa de luz puede convertirse en presión. Una enseñanza profunda puede ser usada de forma pobre. Incluso una verdad, dicha sin corazón y fuera de tiempo, puede hacer daño. Cuando alguien sufre, no siempre necesita que le digan: todo pasa por algo, tú lo has atraído. Perdona y suelta, confía en el proceso. A veces necesita que alguien se siente a su lado sin explicarle la herida demasiado pronto, porque si la espiritualidad no sabe acompañar el dolor humano, se vuelve decorado, muy bonito quizá, pero decorado. La decepción espiritual también nos obliga a retirar la idolatría.
Ningún maestro, ningún grupo, ninguna terapia, libro o tradición debería ocupar el lugar de nuestra conciencia. Todo puede ayudar, todo puede abrir una puerta, puede servir de puente, pero nada debería pedirnos que dejemos de escuchar nuestra verdad interior. Una guía sana no crea dependencia, devuelve libertad. Una enseñanza verdadera no teme las preguntas. Una luz limpia no necesita apagar la voz de nadie para seguir brillando. El peligro después de una decepción así es cerrarlo todo. Pensar que porque vimos sombra en un camino, ya no hay luz en ninguno. Y sería comprensible porque quien se quema tarda en volver a acercarse al fuego. Pero no conviene confundir el fallo humano con la ausencia de misterio. Hay personas honestas, comunidades sanas, tradiciones profundas, terapeutas íntegros y silencios verdaderos. La madurez consiste en aprender a discernir, no en despreciarlo todo. Quizá esta decepción no viene a destruir nuestra espiritualidad, sino a quitarle ingenuidad. Nos vuelve menos manipulables, más atentos a los frutos, más sensibles a la coherencia entre lo que alguien dice y lo que realmente vive. Ya no nos deslumbra tanto quien habla de luz. Miramos si su presencia libera o encoge, si escucha o domina, si acompaña o necesita ser admirada. Y tal vez ahí empieza una espiritualidad más adulta, una que no niega la sombra, pero tampoco se deja gobernar por ella. Una que sabe que lo sagrado puede ser nombrado por bocas humanas, y por eso mismo necesita discernimiento. Porque la luz verdadera no teme ser mirada de cerca, no exige obediencia ciega, ni culpa al herido por estar herido, ni convierte la duda en pecado, ni la tristeza en baja frecuencia. La decepción espiritual duele, sí, pero también puede ser una puerta. Nos enseña a no entregar el alma a cualquier brillo. Nos invita a buscar menos espectáculo y más verdad, menos discurso y más coherencia. Menos escaparate y más presencia. Y quizá, después de haber visto que la luz también puede proyectar sombra, empecemos a reconocer mejor esa otra luz más humilde, silenciosa, limpia, que no necesita convencer a nadie porque sencillamente acompaña. Después de la grieta, la decepción, de comprobar que una creencia ya no nos sostiene como antes, aparece una zona muy incómoda, el momento en que todavía no hay una respuesta nueva. Lo antiguo ya no sirve, pero lo nuevo aún no tiene nombre. Y ese espacio puede doler más que la propia ruptura, porque mientras discutimos con una idea antigua, todavía tenemos algo delante, algo contra lo que empujar. Pero cuando eso cae, lo que queda primero no suele ser claridad, queda silencio. Y el silencio asusta. Nos hemos acostumbrado a tener explicaciones para casi todo. Si sufrimos, queremos saber por qué. Si perdemos algo, queremos encontrarle un sentido. Si una relación se rompe, buscamos una lección. Si enfermamos, queremos descubrir el mensaje. Si la vida nos golpea, necesitamos pensar que había un plan. Y no es malo buscar sentido. Al contrario, muchas veces el sentido nos salva del derrumbe. Pero hay momentos en los que cualquier explicación llega demasiado pronto, como una manta puesta sobre una herida que todavía necesita aire.
Quedarse sin respuestas no significa estar vacío de espiritualidad. A veces significa que el alma se está volviendo más honesta. Ya no acepta frases rápidas para calmar un dolor profundo. Ya no quiere repetir «todo pasa por algo» si por dentro esa frase no alcanza. Ya no quiere llamar aprendizaje a una herida que todavía no ha podido llorar. Ni quiere fingir que entiende lo que en realidad la ha dejado muda. Y ahí aparece una humildad nueva por decir «no lo sé». No sé por qué ocurrió esto, no sé qué significa, ni sé cómo encajarlo. No sé si la vida me está enseñando algo o simplemente estoy atravesando una noche que aún no sé mirar. Ese «no lo sé» dicho de verdad puede ser más espiritual que muchas certezas pronunciadas sin alma, porque al menos no miente, ni tapa, al menos deja espacio para que la verdad llegue cuando tenga que llegar, no cuando nuestra ansiedad quiera fabricarla. El peligro de este momento es correr demasiado, buscar una nueva doctrina, una nueva frase, un nuevo maestro, una nueva explicación que nos quite de encima la intemperie. Pero quizá el alma no nos está pidiendo llenar el hueco enseguida. Quizá nos está pidiendo aprender a permanecer un tiempo sin armadura, sin tener que entenderlo todo, sin convertir cada dolor en teoría, sin agarrarnos a cualquier respuesta solo porque el vacío nos da miedo. Hay silencios que no son abandono, hay silencios que son gestación. Desde fuera parece que no ocurre nada, pero por dentro algo se está reordenando. Las viejas certezas se están soltando, las palabras falsas están cayendo, la necesidad de aparentar seguridad se está debilitando. Y aunque eso duela, también puede ser una limpieza profunda, porque no toda respuesta nos libera. Algunas solo nos adormecen. A veces, quedarse sin respuestas nos devuelve a lo más simple. Respirar, descansar, caminar, llorar si hace falta, hablar con alguien que no intente arreglarnos, mirar la vida sin forzarle un significado inmediato. Y en esa sencillez empieza a aparecer otra forma de confianza, más pequeña quizá, pero más verdadera. No la confianza que dice, ya lo entiendo todo, sino la que susurra, no entiendo, pero no quiero cerrarme. Quizá esa es una de las primeras señales de una espiritualidad más adulta. Poder habitar la pregunta sin convertirla en enemiga. Poder aceptar que el misterio no siempre responde a la demanda. Poder sentir que no tener una explicación no significa estar perdido, sino estar atravesando un tramo donde las respuestas viejas ya no sirven y las nuevas todavía están naciendo. Porque hay una diferencia enorme entre estar perdido y estar en transformación. Desde fuera se parecen mucho. En ambos casos no hay certezas claras, en ambos se camina despacio, se mira alrededor sin reconocer del todo el paisaje. Pero quien está perdido solo quiere volver al lugar anterior. Quien está en transformación empieza a comprender que quizá ya no pueda volver y que tal vez no deba hacerlo. El dolor de quedarse sin respuesta es real, no hay que maquillarlo, pero también puede ser sagrado, porque en ese espacio donde ya no fingimos saber, donde ya no nos conformamos con consuelos prestados,
donde ya no usamos la espiritualidad para tapar la vida, empieza a nacer una verdad distinta, más lenta, más silenciosa, más desnuda. Una verdad que quizá no viene a explicarlo todo, pero sí a enseñarnos a estar presentes sin mentirnos. A veces no se rompe la fe, se rompe la imagen que teníamos de Dios. Y esto es algo muy distinto, aunque al principio pueda sentirse igual. Porque una persona puede creer que ha perdido lo sagrado, cuando en realidad lo que ha perdido es una forma antigua, pequeña o dolorosa de imaginarlo. No se ha roto necesariamente el misterio, se ha roto el retrato. Desde niños nos entregan una imagen de lo divino y muchas veces tardamos media vida en descubrir si aquella imagen nos acercaba al misterio o nos mantenía obedeciendo al miedo. Incluso quien dice no creer suele llevar dentro una imagen contra la que no cree. Y esas imágenes no nacen solo de los libros o de las doctrinas. Nacen también de los tonos de voz, de las amenazas, de la culpa, del miedo, de cómo nos hablaron del bien y del mal, de lo que nos dijeron que Dios esperaba de nosotros. Por eso, dos personas pueden usar la misma palabra, Dios, y estar hablando de realidades interiores completamente distintas. Para una puede significar refugio, para otra vigilancia, para una amor, para otra castigo, una misterio, otra una herida antigua. Y llega un momento en que esa imagen puede hacerse insoportable. El Dios que premia y castiga, el Dios que exige obediencia, el Dios que parece amar con condiciones, usado para controlar cuerpos, culpas, deseos y libertades, empieza a caer. Y cuando cae, muchas personas sienten que están perdiendo la fe. Pero quizá no están rechazando a Dios, quizá están rechazando el miedo que les pusieron en su nombre. Una imagen de lo divino que humilla al ser humano para parecer grande, no puede ser la última palabra sobre lo sagrado. Una imagen que convierte la vida en examen permanente, el cuerpo en sospecha, la alegría en peligro, la duda en pecado y la libertad en amenaza, puede producir obediencia, pero difícilmente amor verdadero. Porque el amor no necesita aterrorizar para ser respetado. Pero también puede romperse una imagen más moderna, la del universo como una máquina de conceder deseos. La espiritualidad como garantía de bienestar, la idea de que si pensamos bien, vibramos alto y hacemos todo correctamente, nada difícil debería tocarnos. Y cuando la vida toca igualmente, cuando llega la enfermedad, la pérdida, la decepción o la injusticia, esa imagen también se rompe. Entonces la persona puede sentirse culpable, como si hubiera fallado espiritualmente, como si hubiera atraído su dolor y no hubiera sabido alinearse con la luz. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Es verdad que nuestra actitud, nuestros pensamientos, emociones y nuestra manera de vivir influyen en la realidad que habitamos. Pero convertir eso en una ley rígida para explicar todo sufrimiento es una forma muy peligrosa de simplificar la vida. No todo dolor es culpa, no toda pérdida es castigo. No toda enfermedad puede reducirse a una vibración.
¿La herida necesita una explicación inmediata para ser digna de respeto? No. Cuando se rompe la imagen de Dios, también se rompe la necesidad de tenerlo todo controlado espiritualmente. Ya no podemos usar a Dios, al universo o a la energía como una fórmula que nos garantice seguridad. Y eso da vértigo, porque preferimos muchas veces un Dios pequeño, aunque nos asuste, antes que un misterio inmenso que no podemos dominar. Preferimos una respuesta dura antes que una amplitud silenciosa. Pero quizá ahí empieza una relación más verdadera. Tal vez lo divino no desaparece cuando cae su imagen. Tal vez se libera. Se libera del rostro severo que le pusieron los hombres. Se libera de la contabilidad moral, de la obligación de cumplir nuestros deseos para demostrar que existe, de las paredes donde lo encerramos para sentirnos seguros. Y al liberarse, también nos libera a nosotros. Quizá ya no sabemos rezar como antes. Quizá ciertas palabras nos duelen. Algunos símbolos se nos han quedado cargados de miedo. Quizá necesitamos silencio antes de volver a nombrar lo sagrado. Y está bien. A veces la oración más honesta no es una fórmula perfecta, sino una frase desnuda. No sé cómo llamarte, no sé qué eres. No sé cómo relacionarme contigo, pero no quiero mentirme ante el misterio. Esa oración, aunque parezca duda, puede ser profundamente sagrada. Porque tal vez Dios, la fuente, la vida, el misterio, o como cada cual pueda nombrarlo, no necesita que defendamos una imagen antigua. Tal vez necesita que dejemos de reducirlo a nuestros miedos. Tal vez no se trata de tener una definición más bonita, sino una relación más limpia, menos basada en la culpa, menos basada en el control, menos basada en premios y castigos y más abierta al asombro, a la humildad, a la presencia. Cuando la imagen de Dios se rompe, al principio puede quedar una orfandad enorme, pero quizá no hemos quedado huérfanos de lo sagrado, quizá solo hemos dejado de vivir bajo un cielo demasiado pequeño. Y en ese hueco, aunque duela, puede empezar a respirarse algo más amplio. No un Dios encerrado en una doctrina, no un universo convertido en máquina de deseos, no una energía usada para culpar al herido, sino una presencia más difícil de explicar y más imposible de poseer. Tal vez Dios no se rompe cuando se rompe nuestra imagen de Dios. Tal vez lo que se rompe es el espejo empañado donde intentábamos verlo. Y cuando ese espejo cae, aunque al principio asuste no ver el reflejo de siempre, quizá empieza la posibilidad de mirar el misterio con menos miedo y más verdad. Hay una espiritualidad que todavía necesita vestirse mucho. Necesita palabras especiales, gestos reconocibles, símbolos visibles. Una manera concreta de hablar, de presentarse, incluso de sufrir. Necesita parecer serena, elevada, luminosa, como si ya hubiera comprendido algo que los demás aún no alcanzan. Y muchas veces no nace de la mentira, sino de la inseguridad. Cuando alguien descubre un camino interior, una práctica, una enseñanza o una forma nueva de mirar la vida, es normal que quiera expresarlo,
Pero también puede ocurrir que poco a poco empiece a construir una imagen espiritual, una máscara más bonita, más limpia y aceptable, pero máscara al fin. La espiritualidad desnuda aparece cuando ya no necesitamos parecer espirituales para seguir siendo profundamente espirituales. Y eso es un descanso inmenso, porque llega un momento en que uno se cansa de actuar con serenidad cuando por dentro hay cansancio, de hablar de aceptación cuando todavía hay una rabia legítima, de decir todo está bien, cuando lo honesto sería reconocer que algo duele, pesa o desordena. Y ese cansancio no es una caída, es una llamada a la verdad. Una espiritualidad más desnuda no exige que dejemos de ser humanos para acercarnos a lo sagrado. Nos permite llorar sin sentir que hemos retrocedido, dudar sin creer que hemos perdido la conexión, enfadarnos sin convertirnos en enemigos de la luz, tener miedo sin pensar que el miedo nos expulsa del camino. Hay una espiritualidad inmadura que quiere trascenderlo todo deprisa, sanar deprisa, perdonar deprisa, soltar deprisa, volver a estar bien deprisa. Pero lo que se cura demasiado rápido muchas veces solo se tapa. La espiritualidad desnuda no tiene tanta prisa, prefiere una verdad lenta antes que una paz fingida. Durante mucho tiempo podemos intentar vivir una espiritualidad de escaparate, mostrar calma, mostrar comprensión, evolución, que ya hemos sanado, que ya hemos perdonado, que no nos afectan ciertas cosas. Pero esa imagen termina pesando porque nos obliga a esconder precisamente lo que necesita: luz. Si me he presentado como alguien siempre en paz, ¿qué hago el día que la vida me rompe? Si he dicho que ya superé una herida, ¿cómo reconozco que todavía me duele? Si otros me miran como alguien consciente, ¿cómo me permito decir no sé, no puedo, necesito ayuda? Ahí está la trampa. La máscara espiritual nos aleja de nuestra propia verdad. Y lo que no puede mostrarse no desaparece, se esconde. Se convierte en cansancio, irritación, juicio silencioso, superioridad moral, dureza con uno mismo o con los demás. La espiritualidad desnuda abre la puerta y dice: vamos a mirar esto sin odio, pero sin mentira. No para que la sombra mande, sino para que deje de mandar desde lo oculto. No hay que parecer luz, hay que dejar de mentirle a la oscuridad. Esa frase podría sostener todo esto, porque a veces queremos ser luminosos demasiado pronto. Queremos acompañar a otros sin reconocer dónde seguimos heridos. Hablar de amor mientras nos cuesta tratarnos con ternura. Transmitir paz sin haber aprendido a escuchar nuestra propia tormenta. Y no se trata de esperar a ser perfectos para compartir algo, porque entonces nadie compartiría jamás. Se trata de no vender como cima lo que todavía es camino, de poder decir: esto es lo que he visto, esto es lo que estoy aprendiendo. Esto me ayudó. Pero no convertir mi experiencia en ley para todos. La espiritualidad desnuda no necesita convencer. Cuando una verdad está insegura dentro de nosotros, solemos defenderla demasiado. Discutimos, explicamos, corregimos. Intentamos arrastrar a otros hacia nuestra mirada. Pero cuando una verdad madura ya no necesita imponerse, puede ofrecerse con calma. Puede decir: esto me sostiene,
sin añadir y debería sostenerte a ti. Puede compartir sin invadir. Puede callar sin sentirse vacía, porque entiende que lo sagrado no necesita propaganda agresiva, necesita coherencia. Y tampoco necesita escaparate. Vivimos en un tiempo donde todo puede convertirse en imagen. La meditación, la vela, la frase profunda, la lágrima, el retiro, la sanación, el amanecer. Y no hay que condenarlo todo, porque también se puede compartir belleza con sinceridad. Pero hay un peligro: empezar a vivir lo espiritual para mostrarlo más que para encarnarlo. Necesitar que otros vean nuestra luz para sentir que existe. Confundir presencia con visibilidad, profundidad con estética, resonancia con aplauso. La espiritualidad desnuda puede ocurrir sin testigos, en una habitación sencilla, en una decisión que nadie celebra, una lágrima que no se publica, un límite puesto sin odio, pedir perdón sin adornos, descansar cuando el cuerpo lo pide, en no responder con veneno cuando tengamos una herida abierta, decir esto me duele sin convertirlo en discurso, decir hasta aquí, sin necesidad de destruir al otro. Ahí también está lo sagrado, quizás sobre todo ahí. Porque lo sagrado no siempre aparece en lo extraordinario. A veces está en la manera de habitar lo cotidiano, en cómo tratamos a quien no puede darnos nada, en cómo escuchamos cuando no tenemos una respuesta brillante, cómo cuidamos una palabra antes de soltarla, cómo reconocemos un error, cómo dejamos de usar la espiritualidad para quedar por encima, cómo miramos nuestra fragilidad sin despreciarla. La espiritualidad desnuda no romantiza la sombra, no dice soy así para justificar cualquier daño. No convierte la autenticidad en excusas para herir. Al contrario, trae más responsabilidad. Si reconozco mi rabia, puedo cuidar de no convertirla en violencia. Si reconozco mi miedo, puedo dejar de gobernar desde él. Si reconozco mi herida, puedo evitar usarla como arma. La máscara tapa, la desnudez revela, y lo revelado puede ser trabajado con más amor. Quizá por eso esta espiritualidad es menos vistosa pero más verdadera. Habla menos de luz pero cuida más la palabra. Promete menos pero acompaña mejor. No necesita parecer invulnerable y por eso se vuelve más cercana. Puede decir, yo también me pierdo, yo también tengo miedo, yo también estoy aprendiendo. Y lejos de perder profundidad, gana humanidad. Al final, la espiritualidad desnuda es una relación con el misterio en la que ya no tenemos que disfrazarnos para sentirnos dignos. No hace falta sostener un personaje. No hace falta demostrar que hemos sanado, despertado o comprendido. Basta con vivir con la mayor verdad posible, corregir cuando nos desviamos, pedir perdón cuando dañamos, descansar cuando no podemos más y seguir aprendiendo sin convertir el aprendizaje en identidad. Porque cuando cae la máscara espiritual, no cae lo sagrado, cae el esfuerzo de parecer dignos de lo sagrado. Y entonces aparece una paz más respirable, una paz que no dice, ya he llegado, sino algo mucho más humilde y hermoso. Por fin puedo caminar sin fingir. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás,
Porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.